Así entramos en calor un poco. Grande es el Señor, grande es el Señor, sus grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí. Grande es el Señor, grande es el Señor, sus grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí. Grande es su amor derramado en mí por su Espíritu, consejero y amigo fiel. Él es fiel en todo lo que prometió, agradable es su voluntad en mí, tremendas son sus bondades. Grande es el Señor, grande es el Señor, sus grandes obras son sin fin, sus ojos están sobre mí. Obrando tú, ¿quién lo impedirá? 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 No del Señor eres Dios de amor, estás conmigo donde quieres ser. Antes de ti ninguno se formó, después de ti ningún otro habrá. Obrando tú, ¿quién lo impedirá? 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 No temas nada si dice el Señor, yo estoy contigo donde quieras ser. Subo al monte, allí te encontraré. Si bajo al mar, allí tú estarás. Obrando tú, ¿quién lo impedirá? 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 No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme,
¿Sabemos en quién hemos creído? ¿Verdad que sí? Y si no, estamos a tiempo. Por eso el Evangelio es buena noticia. Pueden tomarse asiento si gustan. Decía de que por eso mismo el Evangelio es buena noticia. Si sabemos en quién hemos creído, bienaventurados somos, como decía el pasaje de la lectura. Si aún no lo hemos descubierto, es una buena noticia porque lo podemos descubrir a partir de ahora. Así que podemos confiar plenamente en nuestro Redentor, porque Él vive, viviremos también nosotros mañanas. Y qué mejor momento para compartir la oración, el ruego, la intercesión el unos por otros. Tenemos a nuestro hermano Egon Vogel, que está internado. No es nada grave, pero le han recomendado que se interne. Encontraron algo de líquido en los pulmones. Así que estemos orando por nuestro hermano. Oremos también por la finalización del campamento de niños. Hasta donde sabemos está saliendo todo muy bien. Oremos también por la oportunidad que tenemos dentro de un rato de compartir juntos el almuerzo. Y quería mencionar también, incluirlo como motivo de oración, de gratitud, nuestra hermana Sandra Borsch agradece a toda la iglesia por el tiempo que la contuvo, por el tiempo que le permitió servir. Agradecida a Dios por ese tiempo, los hermanos que la acompañaron. Y como iglesia también queremos agradecer a Dios su matrimonio, rogar para que la bendición del Todopoderoso esté junto a ellos. Así que si en este momento alguien recuerda algún motivo más de oración, lo incluimos. Si no, le estamos pidiendo a nuestro hermano que tenga la oración, que nos eleve delante del Señor. Y si tenés algún otro motivo en tu corazón, lo podemos presentar también. Oramos. Vivi. Este día que nos regalas de poder estar juntos, de compartir, Dios, nos ha puesto a nosotros la voluntad que viene de ti. Nos ha puesto a nosotros también el vigor, la fortaleza física para poder estar aquí, Dios. Y bendizo, Dios, te pedimos, Dios, Señor, que nos digas a aquellos que están enfermos, Señor, que tantas veces su lecho de enfermedad, de su soledad, bendícenos de manera especial, oh Dios. Y en ese momento es cuando más necesitamos de ti, elevarnos a hacer nuestros sentimientos, nuestros ojos hacia ti, Señor, de donde viene el socorro. Por eso te pedimos, oh Dios, bendice a aquellos hermanos necesitados. Y Señor, dame tu bendición sobre aquellos que han logrado algo en su vida, un deseo, como esa hermana que ha logrado hacer su matrimonio. Bendícelo de manera especial, oh Dios, en esos tiempos difíciles, donde a veces es tan difícil obtener matrimonio. Bendícelo, oh Dios, en este inicio y que sea todo próspero en la vida. Bendice, oh Dios, también a nuestros queridos hermanos jóvenes que están en su campamento, a los niños. Bendícelo de manera especial en este día, que es tan importante recordar y educar a la niñez, Señor, tan necesaria. Cuando vemos tantos programas donde nos enseñan lo bueno. Por eso, Señor, este es el mejor lugar que podemos lograr para educar a nuestros hijos. Con tu santa palabra, que siempre trae lo bueno. Por eso, Señor, te damos gracias que has dado a ti con Jesucristo para la salvación de todas las personas. Y por los santos apóstoles han sabido escribir esto para el beneficio nuestro. Y también, Señor, ¿por qué no agradecerte por el buen ejemplo de nuestros hermanos que están hoy con nosotros? Bendícelo, por Dios. No te agradecemos y te lo digo, Señor, nuevamente. Bendice a aquellos hermanos que están en necesidad. De manera especial te pedimos a nuestro hermano joven. Bendícelo, Dios. Una persona joven aún, bendícelo, Dios. Te pedimos también que bendigas a nuestro hermano Julio, que también, Señor, ha tenido necesidad y hoy tenemos el gozo de que esté entre nosotros. Nuevamente te damos gracias, Señor. Te pedimos y te agradecemos por todo lo bueno que nos has regalado. Sobre todo, Dios, aquellos que hemos alcanzado la vida y que estamos agradecidos por todo lo bueno que ha salido de tu palabra. Te agradecemos por esta querida iglesia que siempre ha sabido soportarnos y corregirnos. En tu santo nombre lo rogamos y agradecemos. Amén. Amén. Sin duda que bueno es nuestro Dios. Hasta aquí no has
sostenido y confiamos en que nos ha de seguir sosteniendo. Porque no son las circunstancias, porque no son los hechos, porque muchas veces ni aún depende de nosotros, pero la buena voluntad de nuestro Padre Celestial, su amor inmenso, su paciencia inagotable, nos hace vivir con toda seguridad. Dice Pablo, el apóstol, alguien que estaba acostumbrado a andar a las corridas, a los saltos de un lado para el otro, como él mismo declara, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez. Allí en la carta que escribe a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, dice Pablo lo siguiente: por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que ese depósito de Dios, que es abundante, es como tener un tanque de 50.000 litros encima nuestro, no se acaba nunca el agua. Podemos bañar, podemos lavar las cosas, podemos hacer infinitas cosas y no se va a terminar. Bueno, mucho mayor es la abundante gracia de nuestro Padre Celestial. Los invito a que podamos seguir alabando y adorando a nuestro Señor. Con el siguiente himno vamos a estar juntando las ofrendas. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Y como dice acá, en esta parte, si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Y en esos momentos de prueba, Dios es nuestro mejor refugio. Vengamos a Él en esta mañana con todas nuestras cargas, con nuestras preocupaciones, a descansar en Él. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me sustenta
reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Qué mejor refugio que nuestro Señor. Si pueden tomar asiento, vamos a invitar a nuestro hermano Rafi que se vaya acercando y nos disponemos en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a recibir palabra. Esa palabra que es viva, que es eficaz, que se renueva cada día, esa palabra que trae siempre bendición. Me voy a buscar mis lentes porque si no... Ya no tenemos más 15 años. Buenos días, hermanos. Bien, ahí está. Los que dijeron así con fuerza buenos días seguramente es porque compraron el galeto ayer, ¿no es cierto? ¿Qué tal estaba? Riquísimo, muy bueno. Un aplauso para los padres porque jugaron con el equipo de padres con un tremendo galetazo. Yo les dije que iba a ser el mejor galeto que habían probado en su vida, así que cumplieron. Espectacular. Gracias a todos los que colaboraron con el grupo de adolescentes, gracias a todos los que compraron, porque bueno, están ayudando a que podamos hacer las actividades que tenemos propuestas con los chicos. Bueno, hermanos, hoy quisiera que podamos continuar con la serie de los terceros, la serie de restauración. El tema que nos toca hoy es las emociones, un tema que por ahí es un poco desconocido para muchos de nosotros, un tema que no se habla demasiado al respecto. Y sobre todo quisiera que podamos centrarnos en la restauración o en el equilibrio emocional en nosotros. ¿Y quién no se ha levantado alguna mañana, ¿no? Quizás por ahí con el pie izquierdo, ¿no? Con un poquito de mal humor, con un ánimo un poquito irritable, ¿no? ¿A quién no le habrá pasado alguna vez? O quizás todo lo contrario, ¿no? Con algún estado de ánimo
contrario a lo que hablábamos recién, muy positivo, con muchas ganas de vivir, de disfrutar la vida, de hacer felices a todos y disfrutar de ese día, ¿no? Muchas veces nosotros nos sentimos alegres, nos sentimos llenos de gozo, otras veces nos sentimos muy tristes, desanimados, u otras veces por ahí peor, con ira o con enojo, ¿no? Nosotros por naturaleza, como seres humanos, somos seres emocionales. Y eso en sí mismo no es algo que sea malo. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con esas emociones y esas emociones son parte de nuestro ser. Pero a la vez nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por estas emociones, porque si dejamos que esas emociones nos gobiernen a nosotros, quizás nos van a llevar a tomar decisiones con consecuencias irreversibles en algunos casos en nuestra vida, de las cuales quizás nos podemos arrepentir toda nuestra vida. Y para empezar, antes que nada, quisiera que tengamos en claro qué son las emociones. Quizás hay algunas personas acá que me están mirando fijo, como Darío, Vanina, van a saber mejor que yo acerca de estos temas. Pero según el diccionario, nos dice qué son las emociones y nos dice que una emoción es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa que va acompañada de cierta conmoción somática. Mucho gusto. Muy bien. En otras palabras un poco más sencillas, ¿no? Son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. Se diferencian las emociones de los sentimientos porque los sentimientos son un poquito más duraderos y las emociones son alteraciones de nuestro ánimo que son pasajeras, son cortitas, pasan rápido. Existe cierto acuerdo entre la gente que estudia estas cuestiones, ¿no?, de considerar la existencia de 6 emociones básicas, ¿no? La alegría, la tristeza, la ira, el asco, miedo y la sorpresa. Como las emociones están vinculadas a nuestras memorias, a nuestros recuerdos y por supuesto también a un contexto en el que nosotros estamos, en el que por supuesto hay influencia de nuestra cultura, por ejemplo, ¿no? Estas van evolucionando en una variedad de diferentes estados en los que también podemos identificar como por ejemplo decepción con la tristeza, alivio con la alegría, desconfianza con el asco, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve tener emociones? ¿Para qué nos sirven a nosotros como seres humanos las emociones? Las emociones nos ayudan a nosotros a aprender de nuestros recuerdos. Cuando nuestro cerebro va a lo largo de nuestra vida almacenando experiencias, no solamente recopila una serie de hechos, sino que también, como una cámara de seguridad, ¿no?, sí, que solo graba imágenes, sino que también graba los sentimientos, y estos sentimientos nos pueden ayudar a aprender, ¿no? Como por ejemplo, cuando una criatura va y toca algo que está caliente, ¿no?, en ese momento va a sufrir un dolor muy, muy intenso. Y solo después el hecho de pensar en volver a tocar otra vez eso caliente, ¿no?, en un futuro, va a hacer que automáticamente se dispare ese recuerdo del dolor, de ese sufrimiento, ¿no? Y de esta manera las emociones nos evitan que nos pase lo mismo otra vez. Otro beneficio que tienen las emociones es la forma en que nos ayudan a interpretar los sentimientos de otras personas, ¿no?, que también nos ayudan
a predecir las acciones de esas otras personas. Eso quiere decir que las emociones nos ayudan a nosotros a relacionarnos con las demás personas, a tener relaciones con las demás personas. Otro beneficio de las emociones en nosotros es que nos impulsan a cada uno de nosotros a hacer algo, nos impulsan a actuar. Nosotros necesitamos las emociones para poder reaccionar rápidamente en distintas situaciones, ¿no? Cuando estamos en distintas situaciones no necesitamos de esas emociones para que nos hagan reaccionar de la forma que precise la situación, ¿no? Son muy útiles las emociones en cada uno de nosotros, ¿no? Pero ¿cuántas veces escuchamos por ahí a las personas, bueno, en nuestros medios, ¿no? O en las novelas, en las películas, en casos de la vida real, ¿no? Que dicen cosas como, como ¿no? Una novela, ¿no? Escucha tu corazón y déjate llevar por lo que él te dice, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esa frase, ¿no? De dejarnos llevar por lo que nos dice nuestro corazón, ¿no? Por ahí se piensa que por tener una emoción lo suficientemente fuerte ya es verdadera y ya es válida, ¿no? Pero esto puede que sea un engaño. La Biblia nos alerta acerca de esto en Jeremías 17, capítulo 17, versículo 9, y nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Las emociones están muy relacionadas con nuestro corazón, están muy relacionadas con el corazón. Así que tampoco, si bien son engañosas, tampoco tenemos que anularlas por completo, ¿no? Porque si no, seríamos ahí unas personas frías, calculadoras, una especie de robots ahí caminando unas piedras, ¿no? Pero no tenemos que dejarnos dominar por estas emociones. Son pasajeras y por muy intensas que sean, por muy intensas que parezcan, debemos someterlas y dejarnos conducir por Dios, dejarlas conducir por Dios. La personalidad, por lo general o con frecuencia, se define como el estado de ser una persona con intelecto, emoción y voluntad. La personalidad se define como el estado de ser una persona que tiene intelecto, emoción y voluntad. Teniendo en cuenta esta definición de personalidad, Dios, nosotros podemos decir entonces que es una persona, ¿sí? Por supuesto, es lo que nos enseña también la palabra de Dios. Dios es un Dios personal, que tiene una mente, que tiene emociones y que tiene una voluntad propia. Así que negar las emociones de Dios sería algo así como negar que Dios tiene una personalidad. Y en la Biblia nosotros encontramos un montón de ejemplos, un montón de pasajes que hablan acerca de las emociones de Dios o que hablan de alguna emoción. Quiero invitarles a que puedan, si quieren anotar o ir buscando rapidito, yo voy a ir nombrando para que no se nos extienda demasiado, aunque hoy me dijeron que puedo meterle porque nos quedamos a comer, entonces podemos de largo parejo hasta las 1 que va a estar la comida. En primer lugar, vemos que en la palabra de Dios nos muestra que Dios expresa ira. En el Salmo 7:11 nos dice que Dios se enoja con los malvados. En Romanos 1:18 nos dice que Dios muestra ira con los que detienen, con los perversos que detienen la verdad. La palabra también nos dice que Dios expresa compasión. El Salmo 135:14 nos dice que Dios tiene compasión de sus siervos. En Jueces 2:18 nos dice que Dios tiene compasión por su pueblo. La palabra de Dios nos dice también que Dios expresa tristeza. En Génesis 6:6 nos dice que se le partió el corazón a Dios, en algunas versiones,
que se le partió el corazón a Dios por haber creado al ser humano, ¿no? En el Salmo 78:40 dice que Dios expresa tristeza por la rebeldía de su pueblo. ¿No dice la palabra de Dios también que Dios expresa odio? Proverbios 6:16 es un pasaje en el que encontramos una famosa lista de 6 cosas que dice que Dios odia. En el Salmos 11:5 dice que Dios odia a los que, o aborrece a los que aman la violencia. Gozo, en Sofonías 3:17 nos dice que Dios expresa alegría por salvar a su pueblo, gozo por salvar a su pueblo. En Jeremías 32:41 dice que Dios se goza por hacer el bien para su pueblo. Y así podemos seguir la lista de un montón de pasajes en el que encontramos que Dios expresa emociones. Las emociones en nosotros, las emociones humanas, son una prueba de que Dios también tiene emociones, ya que la Biblia en Génesis 1:27 dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Otra prueba de que Dios tiene emociones es en la encarnación de su Hijo, ¿no? En este mundo, en Jesús. Jesús no fue un muñeco que vino acá así sin emociones, ¿no? Él sintió todo lo que nosotros sentimos. Lloró cuando estuvo triste, ¿no? Sintiendo compasión por las multitudes que se perdían, abrumado por el dolor en su tiempo de sufrimiento, ¿no? Y en todo esto que nos nombran los evangelios, en los que vemos que Jesús expresó emociones, en todo esto Jesús nos reveló también al Padre, ¿sí? En Juan 14:9 nos dice que el que lo vio ha visto al Padre. Entonces podemos decir a través de Jesús que Dios tiene emociones con certeza. Ojo que esto, ¿no? Esta certeza de que Dios tiene emociones no quiere decir que nuestras emociones y las de Dios sean exactamente las mismas. Nuestras emociones interfieren en nuestro juicio, en nuestra forma de hacer las cosas, porque nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, corrompió nuestras emociones. Pero Dios no tiene pecado y sus emociones son incorruptibles. Como por ejemplo, hay una gran diferencia entre la ira humana y la ira de Dios, que por ahí leemos mucho en el Antiguo Testamento que se habla de la ira de Dios, ¿no? La ira humana es volátil, por lo general siempre es fuera de control, ¿no? Hace desastre. Y la ira de Dios tiene sus raíces en la justicia de Dios, ¿no? Tiene las raíces en la justicia divina. La ira de Dios es perfectamente justa. Nunca es caprichosa, nunca es maliciosa o malintencionada. Él en su ira no peca, nunca peca. Todas las emociones, todas las expresiones de emoción de Dios tienen su origen en su naturaleza santa, ¿no? Y son expresadas, cada una de ellas, sin pecado. La compasión, la tristeza, el gozo, ¿no? Todas son expresiones perfectas del ser perfecto de Dios. Algo muy diferente a cómo somos nosotros, ¿no? Como ya vimos que podemos perder o que hemos perdido el equilibrio en nuestras emociones. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese desequilibrio. Tenemos que tener un sano manejo de nuestras emociones, sobre todo guiadas por Dios. Muchas veces durante alguna predicación, o quizás por lo general se da más en un tiempo de alabanza, nos sentimos
tan eufóricos, tan agradecidos a Dios, que muchas de esas veces le prometemos servirle toda nuestra vida, en todas las áreas, con todo nuestro corazón. Pero cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, cuando hay que comprometerse realmente, ¿no?, enseguida ahí nos olvidamos de nuestra promesa, de todo lo que le prometimos al Señor, ¿no? Inclusive algunos consideran a las emociones como un parámetro lo suficientemente confiable para medir la comunión que uno tiene con Dios. Perdón. Por ejemplo, ¿no?, si la alabanza o la predicación del domingo te provocó, ¿no?, una gran alegría o te dio remordimiento y empezaste a derramar tus lágrimas, más empezaste a llorar, ¿no?, lo más seguro es que imaginemos que estamos, después de eso, mejor con Dios y que el Espíritu Santo hizo algo especial en nosotros, ¿no? Y sí, esto puede ser así, claro, por supuesto que se puede dar, sí, claro que es posible, pero tampoco podemos decir que estar muy emocionados, ¿no?, es un signo de la genuina presencia del Espíritu Santo en nosotros. Las emociones no son ni buenas ni malas. Se pueden convertir las emociones en nuestras aliadas o en nuestras enemigas, ¿no? Lo importante es mantener un equilibrio de ellas, y es importante entender que forman parte del propósito de Dios para nuestra vida. Por eso es importante tener a las emociones bajo control. Nuestras emociones, como estuvimos viendo ya, forman parte de un todo en nuestro ser, ¿no?, de un conjunto con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, forman parte del conjunto de todo lo que somos. Por eso es que Dios también en su palabra nos exhorta a guardar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar nuestro corazón no significa bloquear nuestras emociones, meterlas en una caja de seguridad bajo llave, clave, todo, ¿no?, esconderlas. No, significa llenar nuestro corazón, protegerlo con la palabra de Dios y con nuestra obediencia a ella. Cuando en la palabra de Dios vemos que un intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley, Jesús le contestó, ¿qué le contestó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Mateo capítulo 22. No, acá podemos ver que cuando nosotros servimos, cuando adoramos, cuando alabamos a Dios, todo nuestro ser, todo nosotros está envuelto, inclusive nuestras emociones. Están incluidas nuestras emociones en ese paquete, en ese todo. Lo triste y lo peligroso es que cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones y dejamos a un lado todo lo demás, nuestra mente, nuestra razón, todo lo demás, ¿no?, esto puede traer consecuencias graves, como decíamos al principio, ¿no? Incluso muchos se han aprovechado de esto, han manipulado las emociones de las personas, distorsionando la palabra de Dios para que hagan lo que el líder espiritual de turno, ¿no?, les ordene lo que sea y la gente lo haga, ¿no? Nosotros necesitamos las emociones, sí, claro que necesitamos las emociones, pero con raciocinio, con reflexión, pensando también en lo que hacemos. Las emociones, igual que nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no?, están, como vimos, influenciados por la caída de la humanidad en el pecado, ¿no? Están manchadas por nuestra naturaleza de pecado. Y esa es la razón por la cual es tan necesario mantener a nuestras emociones controladas. Cuando por ejemplo, nuestras emociones nos dictan algo que es claramente contrario a lo que dice la palabra de Dios, obviamente lo que tenemos que hacer es obedecer lo que nos dice Dios sin dudar,
sin dudar. Por más sincera y fuerte que parezca nuestra emoción o que sea nuestra emoción, ¿no? Seguir esa emoción, dejando de lado sus enseñanzas, ¿no? Es desobedecer directamente lo que Dios nos ha dejado dicho en su palabra, ¿no? Recordemos lo que dice Jeremías 17:9, ¿no? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Las emociones que no nos llevan a acercarnos más a Dios y a hacer su voluntad vienen directamente de nuestra carne y no de su espíritu. Vienen directamente de nuestra carne y no de su espíritu. Por eso, según como dice Romanos 8:9, ¿no? Nosotros no tenemos que vivir según lo que dicta nuestra carne, sino según lo que dice el Espíritu que está en nosotros. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Sí, en verdad el Espíritu de Dios está en ustedes, nos dice Romanos. Y este Espíritu, el Espíritu de Dios, es el mismo que nos da poder para dominar y distinguir si nuestras emociones son de Dios y me ayudan a crecer en mi caminar con Cristo, en mi vida cristiana, o si son emociones que vienen de la carne y las tengo que desechar, ¿no? Pablo le enseñó a Timoteo en 2 Timoteo 1:7 acerca de esto, ¿no? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, hermanos, es muy importante aprender acerca del manejo de las emociones, ¿no? En lugar de permitir que nuestras emociones nos manejen a nosotros, ¿no? Es mejor aprender a manejar las emociones que dejar que las emociones nos manejen a nosotros. Como por ejemplo cuando nos sentimos enojados. ¿Quién nos enojó alguna vez, no? Es importante tener la capacidad de parar, de identificar, ¿no? ¿Por qué estamos enojados? Examinar nuestros corazones, ¿no? Para poder ver, determinar, a ver por qué estamos molestos y después sí poder proceder de una manera más bíblica, ¿no? Podríamos decir, según lo que la Biblia nos enseña, cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Si nosotros reconocemos nuestras emociones y las llevamos ante Dios, ¿no? Entonces podemos presentar nuestros corazones ante Él y permitirle que Él haga su obra en nuestros corazones y que Él dirija cada una de nuestras acciones y no nuestras emociones. Y a veces esto es lindo porque a veces puede significar que cuando Dios maneja nuestras emociones, que a través de alguna emoción Dios nos consuele o nos reafirme, nos levante, o nos recuerde que no tenemos que tener miedo. Otras veces puede que nos lleve a perdonar, otras veces a pedir nosotros perdón a alguien, ¿no? Las emociones me pueden ayudar a conocer y acercarme más a Dios, ¿sí? Pueden hacerlo, pero a tener cuidado, a no dejarnos llevar por ellas, ni que dominen nuestra vida y nuestras decisiones. Ahora, por ahí puede ser que estés pensando y me digas, yo tengo un terrible desequilibrio emocional, yo estoy triste todo el tiempo, deprimido, ansioso, no puedo controlar mi ira, yo estoy en el horno entonces, ¿no? Pero qué bueno es tener un Dios, qué bueno es que Dios nos dé la posibilidad de ser restaurados de ese desequilibrio. Qué bueno es que Dios esté dispuesto a restaurarnos a cada uno de nosotros de este desequilibrio emocional. Quiero invitarles a buscar un salmo cortito, es el que figura ahí en la imagen, el Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3.
nos dice, Él restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Cortito este pasaje, pero muy rico en lo que nos enseña acerca de Dios. Cuando el autor usa esta palabra, el corazón, que viene del hebreo, de la palabra lev, es el centro del ser de una persona. Cuando habla del corazón, habla del centro del ser de una persona o de la persona misma. Está hablando de la persona misma, de todas sus emociones, sus motivaciones, sus intenciones, sus pensamientos, sus inclinaciones, sus deseos, sus sentimientos, sus afectos, de todo lo que es la persona, ¿no? Todo lo que el ser humano es en lo interior. A eso se refiere cuando habla de el corazón. Y este centro del ser personal, eso es de lo que está hablando, que está quebrado, de lo que está quebrantado, dañado, deshecho, roto. Esto es lo que ha perdido el equilibrio. Y la palabra que usa en la siguiente frase, que es la palabra herida, es una palabra muy interesante en el idioma original, que significa dolor, pena, tristeza, ¿no? Una tristeza real, pero también es una palabra que puede ser identificada con un ídolo, que puede ser identificada como ídolo, ¿no? Y esos lugares de nuestro dolor, de nuestra pena, de nuestra profunda tristeza, si nosotros no se las entregamos a Dios, si no se las entregamos a Jesús, pueden convertirse en lugares de idolatría en nuestra vida. Cuando un dolor se vuelve tan grande que nubla nuestra visión de Dios o que distorsiona su verdad, ¿no? Se convierte en nuestra vida en un ídolo. Termina tomando el lugar de Dios, ocupando el lugar que le corresponde a Dios, ¿no? Y ese desequilibrio termina por manejar nuestra vida, ¿no? Las emociones mal manejadas terminan por gobernarnos a cada uno de nosotros. Charles Spurgeon dice en uno de sus escritos: los corazones se rompen por la decepción, los corazones se rompen por el duelo, los corazones se rompen de 10.000 maneras porque este mundo es desgarrador y Cristo es bueno curando todo tipo de corazones rotos. Amén. Jesús está dispuesto a aceptar los peores casos de corazones quebrantados, los peores pacientes, y está dispuesto a aceptar cualquier caso, porque en todos los casos que se dispuso a restaurar, nunca perdió a ninguno. Jesús sana los corazones quebrantados con ese remedio, con esa medicina que solo Él nos puede proporcionar. Y está claro a lo largo de toda la historia de la redención, de nuestra redención, que Dios obra en cada cosa que hace para restaurar su imagen en nosotros. Restaurar su imagen en cada uno de nosotros. Indudablemente nuestra mente, nuestras emociones son un tema que a Él le importa, son un tema que a Dios le importa y que también quiere sanar en nuestra vida. Fíjense en el mismo Salmo 147, el versículo siguiente, en el 4, dice: Él determina el número de las estrellas y a todas ellas le pone nombre. El mismo Dios que conoce y nombra a todas las estrellas, también se preocupa por el individuo, por una persona, ¿no? Es tan grande, Dios es tan grande que va en las dos direcciones, ¿no? Desde la extensión de todo el universo a la necesidad individual de cada uno de nosotros. Dígame si esa no es una excelente noticia. Dígame si eso no es algo bueno de escuchar. Y hablando de restaurar lo desequilibrado, y pensaba, ¿no?, en lo desequilibrado en general que está el mundo,
pensaba en la forma tan astuta del enemigo, en la forma tan astuta que el enemigo ha obrado en la historia de la humanidad, de nuestra sociedad, que primero genera sistemas dañinos, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Destruye familias, hiere la mente de los seres humanos desde todos los ámbitos, todos los ángulos. Y después él mismo ofrece métodos para sanar, para restaurar la paz, para recuperar la paz, ¿no? Obviamente estos métodos nos quitan, nos alejan de la mirada del Dios verdadero y por lo general no tienen ninguna eficacia real. Pero fíjense la forma del obrar de nuestro enemigo. Y una de las ideas que parece repetirse en las páginas sobre todo en el Apocalipsis vemos, ¿no?, en las cartas de las iglesias, vemos seguido esta frase, y que se diferencia enormemente de los métodos que propone el enemigo, es la idea de que Dios nos conoce. Que Dios nos conoce, ¿no? Es una idea que, como les dije, se ve ahí mucho en las cartas a las iglesias, en Apocalipsis, pero es una idea general en toda la Biblia. Página tras página de la Biblia, ¿no?, vemos repetirse esa idea, ¿no?, de que Dios nos conoce, yo te conozco, dice en las cartas a las iglesias, ¿no? Jesús conocía la historia de aquellos pecadores que venían a Él en aquel tiempo a buscar de su auxilio. Jesús se compadecía tanto de ellos porque no solo veía sus equivocaciones, sus errores, sino también veía las heridas que el pecado había generado en sus mentes, en sus emociones. Conocía de antemano la forma en que la vida los había tratado, los errores que habían cometido, los mecanismos que cada uno había generado para protegerse, para escapar de la realidad dolorosa que quizás le tocaba vivir, ¿no? Cada aspecto de su vida Jesús conocía, ¿no?, como con nosotros, como también lo hace con nosotros. Y cuando nosotros miramos a la cruz y vemos a aquel Dios que nos ama de forma tan infinita, vemos también a aquel Dios que nos conoce y nos entiende como ningún otro, ¿no? Aquel Dios que está dispuesto a sanar nuestro corazón de nuestras heridas. Heridas que quizá muchas veces nosotros mismos nos causamos. Y muchas de esas heridas son el porqué de nuestros actuales desequilibrios emocionales, ¿no?, de nuestras inclinaciones hacia el pecado y de nuestros tantos errores que tenemos cada día, ¿no? Pero es ese Dios que nos ama, que nos conoce, ese Dios que también quiere sanarnos a cada uno de nosotros. Ese Dios que nos conoce, que sabe más de nosotros que nosotros mismos de nosotros, ¿no? Porque Él ve lo que nadie ve y entiende lo que nadie entiende. Al que podés venir, acercarte a Él sin temor a ser rechazado. Podés venir a Él sin la necesidad de esconderte detrás de una máscara, de ocultar tu verdad, sin temor de que Él sea impaciente para escucharte, sin temor de que Él sea intolerante a la hora de escuchar, ¿no?, todos tus errores. Podés venir a Él como venían todas esas personas hacia Jesús, ¿no?, destruidas por el pecado, golpeadas por la vida que le había tocado. Él a ninguno de ellos los trató sin amor. A todos los escuchó con atención y atendió sus necesidades con ternura, ¿no? Ese es el Dios que quiere sanarte, restaurarte emocionalmente y sanar tu corazón. Abrirle las puertas de tu vida para que Él entre y te enseñe y te ayude a sanar. Abrirle las puertas de tu vida admitiendo que no tenemos nosotros la capacidad de afrontar el problema solo. Y necesitamos restaurar nuestros pasos con la ayuda y el poder de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 nos dice:
confía en el Señor con todo tu corazón, no dependiendo de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Abrile tu corazón reconociendo que solo ese poder de Dios a través de Jesús puede restaurarnos y hacernos una nueva criatura, así como dice 2 Corintios 5:17, versículo sumamente conocido para nosotros, ¿no? Que dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Abrile la puerta de tu vida aceptando la palabra de Dios como guía en cada aspecto de tu vida. Como dice el Salmo 119, 105. ¿Alguien sabe de memoria qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Abrirle la puerta de tu vida, comenzando a dar pasos genuinos en la voluntad de Dios, que te lleven a hacer un cambio en tu forma de vivir, un cambio real en tu forma de vivir. Como dice Efesios 4, 22 al 24, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Abrile la puerta de tu corazón, reemplazando los conceptos de vida que nos gobernaban hasta ahora, que te gobernaban hasta ahora, por los nuevos conceptos que la palabra de Dios nos marca. Romanos 12:2 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Para concluir, hermanos, es importante que no nos limitemos a estancarnos en el punto de nuestro quebrantamiento, ¿no? En nuestro desequilibrio emocional y quedarnos ahí por el resto de nuestras vidas, ¿no? Dios es el autor de nuevos comienzos. Y ya sea que estemos totalmente quebrados, desequilibrados emocionalmente por nuestro pecado o por el pecado que otros han hecho, que nos hicieron daño, ¿no? Nosotros somos los únicos que podemos decidir si queremos seguir adelante o nos queremos quedar ahí trancados, ¿no? Estancados. Si en este momento no tenés las fuerzas quizás necesarias, ni las ganas por ahí de cambiar algo, porque ya tus expectativas están por el suelo, pensando en que ya no vas a cambiar más, que ya está, ya pasó tanto tiempo, ¿no? Porque sentís de que tus emociones, tu corazón está enfermo, es suficiente con levantar la mirada y poner todos esos quebrantos que habla el pasaje en manos de Dios. Él sana y cuida de cada uno de nosotros. Y no hay nada como su amor para renovar y fortalecer nuestras vidas. Y la manera de honrar a Dios con nuestras emociones es confiar en que su poder es el que nos regenera. Su poder es el que nos hace nuevas criaturas, hijos suyos con su naturaleza. Con su naturaleza, ¿no? Que deseemos hacer su voluntad y que tenemos el poder que viene del Señor para que de esta manera, ¿no? Así, nuestra voluntad sea adorar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestros comportamientos y con nuestras emociones también.
Y si nosotros nos dejamos equilibrar, si nos dejamos restaurar por Él, de esa forma, nuestra vida va a ser como dice este pasaje de Job, capítulo 11, versículos 16 y 17. Olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado las recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía, y hasta la oscuridad será como en la mañana. Oramos. Omar, ¿quisieras tener una oración para cerrar? Nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesús queremos darte a ti la honra, la gratitud también de nuestros corazones, Señor, sabiendo de que tú tienes propósito con nuestra vida. Gracias por tu palabra tan clara, tan viva, tan eficaz. Rogamos, Señor, que nuestros pensamientos, nuestras emociones, aún aquellas que están encalladas, Señor, en nuestra alma, se rindan ante ti. Gracias por lo que pusiste en el corazón de nuestro hermano, gracias por la claridad de tu mensaje. Señor, seguramente tú estás esperando respuestas, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a responderte de la mejor manera, a dejar de lado todo mal pensamiento, a dejar de lado toda emoción contraria a la que es tu voluntad y a ser llenos de la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todo ello. Acompáñanos hasta el resto de esta jornada, que podamos disfrutar también del almuerzo, podamos conocernos un poco más el uno con el otro. Gracias una vez más, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido. Te alabamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y mientras compartimos una alabanza más, aprovechamos también para saludarnos a aquellos que se han de quedar para compartir el almuerzo. Bueno, podemos aprovechar para seguir reflexionando, ¿no? Para seguir pensando en todo aquello que es de buen nombre, en todo aquello que es verdadero, en todo lo que es puro, en todo lo que es honesto, como dice Pablo allí en el libro de Filipenses. Si hay algo digno de honra, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y como está tan conectados los pensamientos con las emociones, si pensamos de esa manera, nuestras emociones estarán acompañadas también de la misma manera. Adoramos a nuestro Dios. Chicos. Gracias, Omar. Antes de cantar la canción, damos algunas indicaciones, así después nos dispersamos. Necesitamos armar las mesas para el almuerzo y les invitamos a todos a ir a disfrutar del hermoso solcito que está afuera una vez que termina la reunión, y después, una vez que está armada las mesas, pueden volver. Así que eso les pedimos. Si algunos, especialmente los jóvenes, quieren quedarse para ayudarnos, bienvenido sea. Los que quieren ponerse de pie, pueden hacerlo. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste
bendiga.